Miró a Noé. Capitán, vamos a... Tenía una idea aproximada de lo que Noé quería decir, pero como hombre inteligente, no terminó la frase. Noah tomó la carta náutica que iba desde la aldea de Kokoyashi hasta la sucursal naval número 16 que estaba sobre la mesa y se la entregó a Kuro. Esta vez, tú, junto con Krieg y Rock, liderarás cada uno a 30 hermanos. Quiero ver la destrucción de esta rama de la infantería de marina. Noé estiró la cintura y dijo con indiferencia. Para ganarnos el corazón de nuestro navegante, debemos erradicar todas estas amenazas. Sobre todo ese ratón. Quiero ver su cabeza. Sí. Kuro Nacional. Anteriormente había pensado que Noé podría ser demasiado benevolente, pero ahora parecía que le había dado demasiadas vueltas al asunto. Los métodos de su capitán no eran de bajo nivel, y su corazón era lo suficientemente despiadado. Tras finalizar el banquete, Kuro, Krieg y Rock tomaron cada uno de los hombres y barcos y navegaron hacia la rama naval 16 en el East Blue. Los tres albergaban una oleada de energía en sus corazones. El deseo de superar a los otros dos y convertirse en el tercer al mando de los piratas de Noé. Después de que los tres se alejaran a una parte de los piratas. El equipo de Jin y Nami regresó. Una vez repartido el dinero, Jin volvió junto a Noah. Nami fue al estudio de tatuajes del pueblo y cubrió el tatuaje de los piratas de Arlong que tenía en el brazo izquierdo con el diseño del molino de viento y la mandarina de la historia original. Tarareaba una pequeña melodía, con el rostro iluminado por una brillante sonrisa. A partir de ese día, se despediría definitivamente de su doloroso pasado. Rama 16 de la Armada, East Blue. El coronel Nezumi se sentía muy incómodo. Le preguntó al ayudante que estaba a su lado. ¿Se ha portado bien últimamente ese bastardo de Arlon? El ayudante respondió. Coronel, Arlon se ha portado bastante bien últimamente, salvo por la masacre de una aldea que no pagó hace unos días. MMM. El coronel Nezumi estaba insatisfecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pero él ya dio, eso fue antes. El coronel Nezumi fulminó con la mirada al ayudante. No piensas en quién le ayuda con esos asuntos, ¿verdad? ¿Acaso creía que sin mí podría construir su parque tan fácilmente? Ve a reunir a las tropas. Vamos a cobrarle más tasas. El coronel Nezumi mostró una expresión codiciosa. Todo su rostro reflejaba miseria y retorcimiento. Cuando se trataba de recaudar dinero, el coronel Nezumi actuó con total rapidez. Poco después, un grupo de infantes de marina se reunió bajo su mando. Fue también en ese momento cuando los piratas liderados por los tres oficiales subalternos de los piratas de Noé desembarcaron casualmente en la isla. Cabe mencionar que, aparte de los tres oficiales subalternos Kuro, Krieg y Rock, los miembros de nivel de jefe de escuadrón, como Hango y Pearl, no vinieron. Sin embargo, esto no tuvo ningún impacto en los tres. De hecho, sin estas personas cuya fuerza era más sobresaliente que la de los piratas comunes, Kuro y los demás podían lucirse a sus anchas. Especialmente Rock, quien, tras ser derrotado por Chu, entró en un estado de entrenamiento después del primer día del banquete, donde solo bebió y comió carne. Como tercera persona en los piratas de Noé en dominar el haki de armamento, se sintió orgulloso y a la vez lleno de urgencia. Tras dominar el haki de armamento, sintió que su fuerza había aumentado significativamente. Si Kuro y Krieg también lo dominaban, ¿no sería aún más fuertes? Era un hombre que aspiraba a convertirse en el tercer mando de los piratas de Noé. No podía perder contra esos dos. Inmediatamente, Rock alzó su gran espada. Hermanos, síganme. Sin importar lo que pensaran los dos grupos liderados por Kuro y Krieg, él cargó primero hacia la rama de la marina. Krieg resopló con frialdad. Hombres, carguen. Cargando al hombro su enorme lanza de batalla de acero, Krieg no iba a quedarse atrás, y los piratas que lo seguían rugieron mientras lo imitaban. Los dos son muy impulsivos. Kuro se puso con calma sus 10 espadas garra de gato, mientras sus piratas ya estaban ansiosos por entrar en acción. Según las reglas de Noé, recibirían una generosa parte del botón en cada batalla. Además, no solo no hubo deducciones, sino que Noé cubrió todos los gastos de los banquetes. Los aldeanos contribuyeron espontáneamente con carne y vino al banquete en la aldea de Kokoyashi, mientras que Noé pidió prestado el resto del dinero a los oficiales. Para Noah, el dinero era algo que podía ganar cuando quisiera. Igual que ahora, se trataba de organizar que Kuro y los demás vinieran a la rama 16 de la marina, donde se encontraba el coronel Nezumi. Además de evitarle problemas futuros y garantizar que Nami no tuviera preocupaciones, también se debía a que el coronel Nezumi tenía dinero. Este tipo era una auténtica canalla y una plaga entre los marines.
Desde que se convirtió en la persona a cargo de East Blue en la rama 16 de la Marina, no sabía cuánto había dinero extorsionado a la gente. Si no hubiera sacrificado una oveja tan gorda, incluso Noé habría sentido lástima. Del lado de la rama 16, tal vez porque la gente común de esta isla había sido oprimida durante demasiado tiempo. Así que, cuando llegaron los piratas, la gente común se refugió en sus casas y nadie corrió a avisarles. Y Rock, mientras caminaba rápidamente hacia la sección 16 de la Armada, descubrió que desde el momento en que aterrizaron, no había visto ni un solo infante de marina. Hace tiempo que oí que el coronel Nezumi era codicioso, pero parece ser cierto. Kuro caminaba lentamente al final de la fila, notando que la gente común que se escondía mostraba en realidad expresiones de expectación. No pudo evitar reírse. De esta manera, nosotros, los piratas, nos hemos convertido en el ejército de la justicia. ¡Qué ironía! Más adelante, Rock y Krieg ya se habían apresurado a llegar a la puerta principal de la base de la sucursal 16. En realidad, había dos infantes de marina custodiando la puerta. Quizás porque el coronel Nezumi sabía cuánto lo odiaban, ambos marines fueron equipados con fusiles de chispa. Estos dos marines vieron a Rock y Krieg abalanzándose sobre ellos con expresiones feroces, y luego vieron a 60 piratas detrás de ellos alzando sus armas. Inmediatamente alzaron sus armas y gritaron: «Aquí está la sección 16 de la Armada. ¿Quiénes son ustedes? Lárguense de inmediato. Soy Barba de Sangre Rock de los Piratas de Noé. Más te vale recordarlo». Rock irritantemente con malicia y blandió su gran espada contra el marine. El infante de marina levantó inmediatamente su arma y disparó. Otro marino disparó contra Krieg. ¡Bang! ¡Bang! Se oyeron dos disparos. Un disparo impactó en el pecho de Rock, pero solo provocó que su cuerpo se estremeciera. Un disparo impactó en la armadura de acero de Krieg, y Krieg ni siquiera se movió. ¡Monstruo! El marine que disparó a Rock vio cómo sus pupilas se contraían. La gran espada de Rock cayó, y en medio de un chorro de sangre, una gran cantidad de sangre brotó del cuello del marino hacia su abdomen izquierdo. Esta sangre salpicó la cara de Rock y luego se deslizó desde su rostro hasta sus bigotes. Krieg, por otro lado, simplemente levantó su lanza de batalla y presionó hacia abajo, clavando la cabeza del marine directamente en su cuerpo. Esto fue incluso más aterrador que el ataque de Rock. Krieg abrió de golpe la puerta de la base con su lanza, y Rock sonriendo con sed de sangre. Capitán Noé ha ordenado: no dejen a nadie con vida. Capítulo 22. El estratega. En el momento en que Locke y su tripulación irrumpieron en la base, a pesar de la lentitud del coronel Nezumi, se percataron de que los piratas habían invadido su territorio. Solo entonces la alarma de la base comenzó a sonar lentamente. Esto enfureció al coronel Nezumi. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que esa situación de pereza era culpa suya, así que no pasaba nada. Contraataquen inmediatamente. ¿Acaso son todos unos descerebrados? El coronel Nezumi rugió a su ayudante y al grupo de infantes de marina. Los marines finalmente reaccionaron, alzando cada uno sus fusiles y espadas. Locke reconoció de inmediato al tipo que parecía un ratón. Sin pensarlo dos veces, alzó su espada y cargó directamente contra él. Esto aterrorizó al coronel Nezumi, quien rápidamente levantó su arma y disparó repetidamente contra Locke. Locke no se atrevió a bloquearles el paso de frente. Bloquear las balas anteriormente ya le había costado una quinta parte de su aki, así que no podía permitirse el lujo de desperdiciarlo. Locke esquivaba las balas a izquierda y derecha. Krieg no tenía preocupaciones tales. Con un rápido movimiento de su enorme lanza de batalla de acero, derribó a un grupo de marines. Su cabeza es mía. La lanza de batalla de acero descendió desde arriba, y parecía que el coronel Nezumi estaba a punto de acabar igual que el marine que custodiaba la puerta de la base. No te precipitas, aún tiene su utilidad. Antes de que nadie se diera cuenta, Kuro había llegado silenciosamente detrás del coronel Nezumi, bloqueando con sus 10 espadas garra de gato cruzadas. Clan. Kuro sintió entumecimiento en ambas manos y brazos. Miró a Krieg con los ojos llenos de recelo. Este tipo tiene una fuerza monstruosa, es fortísimo. Krieg frunció el ceño y preguntó fríamente: ¿qué significa esto? ¿Acaso quieres desobedecer al capitán? ¿Las órdenes de Noé? Locke apartó a un marine de un tajo y miró a Kuro con expresión sombría. Kuro, ¿estás intentando traicionar al capitán? ¿Noé? Locke rugió, con la barba ya teñida de rojo por la sangre de los marines, y su rostro lucía feroz y aterrador. Kuro se ajustó las gafas con la palma de la mano, con total tranquilidad. No te impacientes, lo sabrás pronto.
Después de decir esto, Kuro usó una hoja con forma de garra para cortar la espalda del coronel Nezumi. Al ver esto, Locke reprimió su ira y alzó su gran espada para atacar a otros marines. Krieg también tomó medidas. Kuro no se quedó de brazos cruzados. Utilizando paso silencioso, su velocidad para matar marines no era más lenta que la de Krieg. Incluso algunos marines que intentaron escapar, incluido el ayudante de Nezumi, fueron descuartizados por él. Al final, solo el coronel Nezumi permaneció en toda la rama 16 de la infantería de marina. ¿Cuántas bajas tenemos? Preguntó Locke a alguien que estaba a su lado. El capitán Locke, 5 muertos, 9 heridos. Al fin y al cabo, eran tropas regulares. Aunque la rama 16 de la infantería de marina no tenía tanto personal como otras ramas, estaban bien equipadas con abundantes armas y municiones. El coronel Nezumi no había escatimado en medidas de protección. Por ello, los piratas de Noé pagaron un precio. Sin embargo, a Locke y a su tripulación no les importaba mucho. Desde que se hicieron a la mar, arriesgando sus vidas, llevaban mucho tiempo preparados para morir. ¿Cómo piensas lidiar con este tipo? Krieg miró a Kuro, señalando al coronel Nezumi que yacía en el suelo. Kuro ya se había quitado las 10 espadas garra de gato y había dejado que los piratas bajo su mando las sostuvieran, luego se ajustó elegantemente las gafas. Este tipo ha colaborado tanto con piratas que debe tener un montón de tesoros en sus manos. Capitán. Noé no nos envió aquí solo para arrasar este lugar. Siendo así, déjame esto a mí. Locke le dedicó una sonrisa espantosa al coronel Nezumi, que yacía en el suelo desmayado por una pérdida excesiva de sangre. Nunca antes había torturado a un coronel de la infantería de marina. Esta era una oportunidad única en la vida. Como quieras, dijo Kuro con indiferencia. Una hora después. Todas las armas de fuego y armas de la rama marina 16 fueron tomadas por los piratas de Noé, incluido el dinero que el coronel Nezumi había malversado, recibido como sobornos y extorsionado a lo largo de los años en la isla. Varias cajas grandes fueron subidas al barco pirata de Locke. En cuanto a por qué fue él. Aunque su fuerza era inferior a la de Kuro y Krieg, era el más valorado por Noah entre los tres. Al menos, ni Kuro ni Krieg querían los objetos que se guardaban en el barco del otro. Misión cumplida, regresan a la base. Gritó Locke con los brazos en alto, con una indescriptible sensación de espíritu heroico que le llenaba el pecho. En la isla de la rama marina 16, después de ver desde todos los piratas, los isleños vitorearon ruidosamente uno por uno. Sin embargo, 2 personas salieron temblando de un rincón, ambas vestidas con uniformes de la infantería de marina. Debido a su negativa a colaborar con el coronel Nezumi, se vieron obligados a realizar recados en el exterior, y, de forma inesperada, esto les permitió escapar del desastre. Los dos intercambiaron miradas, comunicándose rápidamente. Debemos denunciar esto. Aunque el coronel Nezumi es un canalla, esos piratas tan despiadados son demasiado peligrosos. Ya he preguntado. Algunos dicen que esos piratas se hacen llamar los piratas de Noé, y que los 3 líderes son ejecutivos. Los encontré. Esos 3 tipos tienen carteles de recompensa. Kuro de los 100 planes, Krieg la lanza de batalla, Barba Sangrienta Locke. Estos 3 tipos están actuando bajo las órdenes de Ghost Sword Noah. Grand Line, cuartel general de la infantería de marina, Marinetic. Oficina del almirante de flota. Estallido. Sengoku golpeó con fuerza la mesa con la palma de la mano. Varios carteles de recompensa aparecieron sobre el escritorio. En el sofá, Garp se estaba hurgando la nariz. Oye, Sengoku, solo es una tripulación pirata, merece la pena enfadarse tanto. Sacó una rosquilla de algún sitio y, riendo y mostrando los dientes, dijo. Sengoku, hagamos un concurso. A ver quién se come primero 200 rosquillas. Garp. Rugió Sengoku. La división 16 de la infantería de marina en East Blue ha sido aniquilada, y todavía tienes el corazón para comer donas. Garp se encogió de hombros con indiferencia. He oído hablar de esa rama. Tiene una reputación terrible. Algunos tipos en el cuartel general están compinchados con él. Esa clase de tipos merecen morir. Los piratas de Noé están prestando un servicio público. Las venas azules se abultaron en el frente de Sengoku. No le corresponde a un pirata hacer cuentos cosas. Esto es una provocación flagrante contra nuestros infantes de marina. Esta banda de piratas es demasiado peligrosa, y solo enviaron subordinados a la sucursal 16. Según la información de inteligencia, este tipo fue a la aldea de Kokoyashi, aniquiló a los piratas de Arlon, los masacró a todos y luego devolvió el dinero robado a la gente que había sido oprimida por los piratas de Arlon.
Garp se rió al oír esto. ¿Lo ves? Te dije que los piratas de Noé estaban haciendo buenas obras. Cállate. Sengoku fulminó con la mirada de Garp. Garp llamativamente y le dio un mordisco a una rosquilla. Sengoku tocó el escritorio. Este Noah debe tener una gran ambición para hacer estas cosas. Un pirata tan peligroso, Garp, ¿no vas a volver a ver a tu nieto? Aprovecha para capturar a todos los piratas de Noah mientras estás allí. Lo intentaré, rió Garp. Más venas azules se abultaban en la frente de Sengoku. Sengoku sacó un documento de debajo de los carteles de recompensas que había sobre el escritorio. Mira esto, es la buena acción que hizo tu otro nieto. Interrogación de cierre. Garp tomó el documento con confusión, lo abrió y, al leerlo, dejó de reír. En cambio, su expresión se tornó algo seria. Sengoku dijo. Hace unos días, Ace luchó contra uno de los Shichibukai, el rey lagarto, y contra Anafuda. Tu nieto es bastante capaz. Derrotó a ese tipo. Ahora pretendo solicitar a los altos mandos que lo nombren el nuevo 7 guerreros del mar. Garp guardó silencio por un momento al oír esto, luego asintió y dijo. Gracias. Sengoku le dio una palmada en el hombro a Garp. Giró la cabeza para mirar de nuevo los carteles de recompensa de los piratas de Noé. Conocido como estratega, no podía depositar todas sus esperanzas en Garp. Es evidente que estos peligrosos piratas planean bien sus acciones. Si Garp fuera Leas Blue, esos tipos seguramente huirían lo más lejos posible en cuanto se enteraran de la noticia. Dado que ese era el caso, establecería otra medida de seguridad. Los piratas de Arlong eran todos miembros de los piratas Gyojin originales. Amablemente informaría a Jinbe sobre la noticia de su aniquilación total. Capítulo 23. Matar 3 pájaros de un tiro. Este azul, pueblo Kokoyashi, Parque Arlong. Noah estaba de pie junto a la piscina, sin camisa, dando puñetazos hacia adelante sin parar. Donde nadie podía ver, ambas piernas de Noah estaban envueltas en haki de armamento. Utilizaba este método para practicar su haki de armamento mientras entrenaba sus puñetazos. Kurobi había utilizado el arte marcial de los hombres pez Kawara Seiken varias veces durante su batalla con Loke. Estas experiencias no eran meros puntos de referencia, sino que se transformaban en diversas imágenes oscuras que inundaban su mente. Aunque Noah practicaba esgrima, no dependía únicamente de ella. Su habilidad en taijutsu no era mucho peor que su destreza con la espada. Estaba decidido a convertirse en un hombre fuerte en todos los aspectos, sin puntos débiles. Tras terminar una tanda de ponches, Hango le entregó a Noah, con una sonrisa, un vaso de zumo de naranja recién exprimido, coronado con pulpa de naranja jugosa y brillante. Capitán Noah, esto lo envió la señora Nojiko. Noé lo tomó y bebió 2 sorbos. El sabor agridulce le llegó a la lengua, y un aroma a naranjas le llenó la nariz. No está mal, dale las gracias de mi parte. Los ojos de Noah parpadearon mientras observaba el panel de control de la batalla que acababa de aparecer. Asentamiento de batalla. Rama naval 16, pequeña, derrotada. Participantes. 185. Experiencia adquirida. Esgrima más 66, Taijutsu más 193, haki de armamento más 19. Incrustación sincronizada. Yin, 97, esgrima más 26, taijutsu más 77, haki de armamento más 7. Incrustación sincronizada. Loke, 95, esgrima más 19, taijutsu más 57, haki de armamento más 5. Para Kuro, dejar que Kuro y los demás estuvieran a la rama 16 de la marina esta vez podría haber sido matar 2 pájaros de un tiro, pero el verdadero objetivo de Noah era matar 3 pájaros de un tiro. Eliminar problemas futuros, adquirir riqueza y, lo más importante, comprobar si podía ganar experiencia haciendo que sus subordinados lucharan sin su participación. Ahora parecía que aún se podía adquirir experiencia, pero había surgido una nueva pregunta. Estaba relacionada la capacidad de adquirir experiencia con Loke, quien tenía incorporado el sistema de resolución de conflictos en batalla y había participado en esta batalla. Este problema era fácil de resolver. Noé ya tenía una idea. 2 días después, Loki y los 3 oficiales regresaron con los piratas. En el momento en que vio a Noah, Kuro le entregó un objeto esférico envuelto. Noé la abrió y vio que no era otra cosa que la cabeza del coronel Nezumi. Bien hecho, dijo Noah con una sonrisa. Entre los miembros de este grupo, Jin era el más fuerte y leal, mientras que Krieg destacaba por su excelente gestión de personal. Pero en lo que respecta a la eficiencia, Kuro era el favorito de Noah. Simplemente, a estos dos les faltaba lealtad.
O mejor dicho, eran competentes como oficiales y subordinados ordinarios, pero no se les podía confiar responsabilidades importantes. Después de todo, Noé los había incorporado al grupo gracias a su fuerza abrumadora. Ambos eran bastante inteligentes, a diferencia de los piratas comunes como Locke, que parecía haber abandonado la escuela primaria. Impulsivo y sin cerebro. Tras arrojar con indiferencia la cabeza del coronel Nezumi al mar, Locke ordenó a sus secuaces piratas que transportaran los cofres. Noé afirmó: todos habéis completado esta misión de forma excelente. Locke. Gritó Noé. Presente. Locke adoptó su postura. Distribuye lo que los hermanos merecen, y luego, Noé miró a su alrededor y dijo: que comienza el banquete. Oh. Los piratas vitorearon al instante. Amaban al capitán Noé, era demasiado. Cuando había dinero, lo compartía. Y cuando había un banquete, lo organizaba él mismo. Este fue banquete financiado con el dinero de Noé. El coronel Nezumi había extorsionado mucho a lo largo de los años, y la mayor parte que acabó en manos de Noah fue la asombrosa cantidad de 356.330.000 berríes. Parque Arlon. Se había convertido en la base temporal de los piratas de Noé. Noé no rechazó a nadie para el banquete. Invita directamente a todos los aldeanos de la vecina aldea de Kokoyashi. Mírame beberme 3 botellas de una sola vez. Tu tolerancia al alcohol es demasiado baja. Yo puedo beber 4. Puedo beber 5. En medio del bullicio, Nami se abrió paso entre la multitud de piratas y se acercó a Noah, que estaba sentado en el antiguo asiento de Arlon. Nami miró a Jin, que estaba a la izquierda de Noah. Este pirata, conocido como hombre fantasma, no tenía intención de unirse al banquete, permaneciendo en silencio al lado de Noé como una estatua. Noé sostenía una copa de vino. Sin embargo, no estaba lleno de alcohol, sino de jugo fresco exprimido de las naranjas que Nami traía a casa. ¿Las naranjas de mi familia? Los ojos de Nami se iluminaron. Noah echó un vistazo al brazo izquierdo de Nami. La herida de cuchillo anterior había sanado, y el tatuaje se había convertido en la forma de molinillo y naranja con la que estaba más familiar. Él asintió y dijo: tu hermana Nojiko me las dio. ¿Están ricas? Por supuesto que sí, dijo Nami con orgullo, con las manos en las caderas. Yo misma las cultivé. No me extraña que estén tan ricos. Tendré que pedirle más a Nojiko, dijo Noah con una sonrisa. Posteriormente, Noé fijó su mirada en Nami. Inclinar: ¿quieres algo de beber? ¿No se supone que los piratas beben alcohol? Quiero alcohol. Nami fingió estar disgustada. Noah se rió y le hizo señas a Jin para que trajera algo de alcohol. Un momento después, Jin se acercó cargando una pila de alcohol. Nami tomó la iniciativa y abrió una con destreza. El olor a alcohol se expandió por el aire, y Nami dijo: veamos quién bebe más. Si gano yo, Nami puso cara de avaricia. He oído que has hecho una buena compra hoy. Si gano, no quiero la parte de nadie más, pero tienes que darme la mitad de la tuya. Noé sonriendo. ¿Y si pierdes? Nami contorsionó su cuerpo, con expresión tímida. Si pierdo, estaré a tu disposición. Noah negó con la cabeza y soltó una risita. Había leído la historia original. Parecía que la tolerancia al alcohol de Nami era mayor que la de todos los piratas de sombrero de paja juntos. Noah no podía decir que odiara el alcohol, pero tampoco le gustaba del todo. Realmente no sabía cuál era su límite de tolerancia. Sin embargo, no hay problema, acepto la apuesta. Como ya había dicho antes, no era que no le importara el dinero. Quería comprobar hasta qué punto Nami toleraba bien el alcohol. Así, los piratas pronto descubrieron que su capitán estaba participando en un concurso de bebidas con Nami, una mujer que podría convertirse en su compañera y que fue la primera en abordar el barco de los piratas de Noé. Uno a uno, se fueron reuniendo a su alrededor, animándolos y dándoles ánimos. Genzo frunció el ceño al mirar a los piratas que lo rodeaban, luego a Nami y Noah, sin poder ocultar su expresión de preocupación. Ya lo he observado. Al menos, Noah no es mala persona. Nojiko alzó un vaso de alcohol y lo chocó contra la botella que Genzo sostenía en la mano, con la mirada ligeramente perdida. Es cierto. Genzo guardó silencio. Cabe decir que Nami tenía una tolerancia al alcohol realmente buena. Tras beber un poco, se sonrojó, pero no estaba borracha en absoluto. En cambio, miró a Noah de forma provocativa. Noé no le tendría miedo. Para medianoche, los piratas, entre vítores, se habían quedado dormidos donde estaban, tumbados desordenadamente en el suelo, roncando ruidosamente uno tras otro. Ni siquiera Kuro fue una excepción.
Dormía en algún lugar desconocido, con Jin como único guardián silencioso del lado de Noah. Él también había bebido un poco, pero comparado con los otros piratas, solo fueron unos sorbos. Tú ganas. Nami estaba mareada. Su habitual y segura tolerancia al alcohol no le había supuesto ninguna ventaja contra Noah. Inclinó la cabeza y estuvo a punto de quedarse dormida. Noé la atrapó con una mano. Tomó un vaso de agua de Jin para enjuagarse la boca. Al mirar a Nami, que murmuraba algo que él no entendía, Noah escuchó. Parece que he ganado. Tras hablar, llevó a Nami al edificio del castillo que estaba en la parte trasera, se sentó en el antiguo asiento de Arlon y cerró los ojos. Al poco tiempo, incluso se oyó su respiración. Dentro de la habitación, los ojos marrones de Nami se abrieron de repente, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y luego volvieron a cerrarlos. Al día siguiente. La brillante luz del sol caía a raudales del cielo. Durante los últimos días, Noah se había abstenido de usar la habilidad de su fruta del diablo, por lo que no había nubes oscuras opresivas por aquí. Todos los piratas se despertaron y se pusieron manos a la obra para prepararse para regresar a sus barcos piratas. Hoy zarparían. Capitán Noah, mira, estos son nuestros últimos carteles de recompensa. Locke se acercó corriendo, con 4 carteles de recompensa en la mano. ¿Yo también estoy ahí dentro? Preguntó Noah sorprendido, tomándolos de la mano de Locke. Entonces se dio cuenta de que había entendido mal. Los 3 primeros eran de Kuro, Krieg y Locke, con sus respectivas descripciones. El cartel de Kuro era del antiguo capitán de los piratas del Gato Negro, capitán de muchos planes Kuro, quien había engañado a la marina fingiendo su muerte y ahora se había unido a los piratas de Noé. Su recompensa había aumentado de 16 millones de berries a 20 millones de berries. Los carteles de recompensa por Krieg y Locke eran los habituales. La recompensa por lanza de batalla Krieg había aumentado de 10,5 millones a 13 millones de berries. La recompensa por barba de sangre Locke había aumentado de 4,3 millones a 10 millones de berries. Pero ese no era el punto, al menos no para Noah. Miró el que estaba al fondo. Fire Fistace, una supernova pirata que derrotó al antiguo Shichibukai, Anafuda el rey lagarto, con una recompensa de 400 millones de berries. Al ver este cartel de recompensa, Noé pensó para sí mismo. Dado que Anafuda había sido derrotado, según la cronología de los hechos, probablemente sería encontrado y asesinado por sus antiguos enemigos en los próximos días. Entonces Ace rechazaría la invitación de los Shichibukai, lucharía contra Yamato, la hija de Kairo de las bestias en el país de Wano, se encontraría con los piratas de Barba Blanca después de abandonar el país de Wano, lucharía contra Jinbe hasta empatar durante 5 días y 5 noches, finalmente disolvería su propia tripulación pirata para unirse a los piratas de Barba Blanca, y se uniría oficialmente después de fallar 100 intentos de desafiar o asesinar. Una Barba Blanca. Este tipo solo recibió una recompensa de 400 millones de berry por derrotar a un Shichibukai. ¡Qué pena! En la historia original, la recompensa de Luffy era de solo 100 millones después de derrotar a San Crocodile porque el alto mando de la marina le atribuyó el logro a Smoker. Ahora, con Ace, el Shichibukai, Noah se frotó la barbilla, pensando en cómo podría conseguir un puesto de Shichibukai con sus habilidades actuales. Tras la negativa de Ace, no pasó mucho tiempo antes de que el puesto que dejó vacante Anafuda fuera ocupado por Tirant Bartolomeu Kuma, quien lo hacía para conseguir tratamiento para Gonei. Entonces, ¿tengo que hacer lo que hizo Ace y derrotar a un antiguo Shichibukai? Ese fue el pensamiento inicial de Noah, pero si realmente se enfrentaba a ellos, ninguno de los Shichibukai sería fácil de vencer. Incluso el más débil, Gekko moría su subordinado Perona había comido la fruta fantasma de tipo paramecía y podía controlar fantasmas negativos. Antes de que el Aki de uno fuera lo suficientemente fuerte, si te encontrabas con eso, un solo error podría potencialmente aniquilar a toda tu tripulación pirata. Además, Moria solo era débil en comparación con los demás Shichibukai. Si ese era el caso de Moria, los demás eran todos increíblemente fuertes por derecho propio. Primero necesito mejorar mi Aki. Noé pensó para sí mismo. Mientras él pensaba, sus piratas subordinados ya estaban preparados para zarpar. A excepción de él y sus secuencias, como Jin, el resto de los piratas estaban en los barcos. En la orilla. Los habitantes de la aldea de Kokoyashi los estaban despidiendo. Nami, Nojiko y Genzo estaban de pie en primera fila. En los ojos marrones de Nami se vislumbraba un atisbo de expectación, pero se sentía algo reacia al mirar a Nojiko, Genzo y los demás aldeanos que estaban detrás de ella. Oye, Nami.
Gritó Noe a Nami. ¿Qué es? Nami miró a Noah. ¿Dónde está el traje de sirvienta que te di? Eso se tiró hace siglos, ¿por qué lo mencionas? Nami se sentía muy disgustada. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Noah sonriendo y dijo. No olvides que perdiste contra mí anoche bebiendo. Tú lo dijiste, podía hacer contigo lo que quisiera. ¿Qué quieres? Nami tenía una vaga expectativa. Noah esbozó una sonrisa, busca el traje de sirvienta, lávalo y úsalo siempre. Lo encontré específicamente para ti. ¿Quién quiere oír hablar de eso? Maldito pervertido. Al oír esto, Nami inmediatamente puso cara de tiburón y rugió. Ignorando el cambio de expresión de Nami, Noah continuó. Por supuesto, hay algo más importante. Noe dio unos pasos hacia adelante, se detuvo a 2 metros de Nami y extendió su mano derecha. Soy el capitán de los piratas de Noé. Te invito formalmente a convertirte en la navegante de los piratas de Noé. ¿Quieres estar conmigo en la cima del mundo, la futura mejor navegante del planeta? Al oír a Noé decir eso, Nami se sintió sorprendida y feliz a la vez. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios y, con picardía, preguntó. ¿Y si me niego? Entonces, por supuesto, te subiré al barco. Ja 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 ja. Noé soltó una carcajada. Soy un pirata. Si quiero algo, simplemente lo tomo. Tras decir esto, se abalanzó hacia adelante, ignorando las miradas y expresiones de los demás, y cargó a Nami sobre su hombro. Ignorando los movimientos simbólicos y forcejeos de Nami, Noah saludó a Nojiko y Genzo. Lo siento a todos, me llevo a Nami conmigo, jajaja. Genzo se bajó el sombrero y dijo. ¿Qué tipo tan dominante? Nojiko sonriendo. Eres un pirata, naturalmente no tenemos ninguna posibilidad de resistir. Llévate a Nami. Sí, sí, pero esta chica es muy traviesa, es imposible traerla de vuelta. Capitán Noah, siempre hemos querido deshacernos de Nami. Asegúrate de no echarla del barco, no dejes que vuelva para atormentarnos. Los aldeanos charlaban animadamente, hablando mal de Nami. Sus rostros estaban llenos de sonrisas felices, pero también reflejaban una profunda sensación de reticencia y preocupación. Pero todos sabían que Nami tenía su propio sueño. Dibujar un mapa completo del mundo, y no podía impedir que lo persiguiera. Los piratas de Noé ya habían demostrado su fuerza y confiaban en Noé. Ustedes, Nami, que había estado dando vueltas sobre el hombro de Noah, de repente se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. De repente, gritó. Sin duda lo lograré, sin duda dibujaré un mapa mundial completo. Ella alzó la cabeza y su mirada se encontró con la de todos los habitantes de la aldea de Kokoyashi. Noah saltó ágilmente sobre el acorazado saber y dejó a Nami en el suelo. Él se rió y dijo. Muchachos, hemos secuestrado a nuestro navegante. Icen las velas. Zarpen. Enseguida se izaron las anclas y se giró la proa. Nami ya no pudo contenerse y las lágrimas brotaron como una fuente. Los aldeanos de Kokoyashi Village dieron un paso al frente rápidamente, pasando de caminar a correr, saludando a Nami con la mano. Nami, haz tu mejor esfuerzo. Gritaron al unísono. Todos, Nami se despidió con la mano de los aldeanos de Kokoyashi Village, luego levantó el pulgar, forzando una sonrisa, y gritó. Definitivamente lo lograré. Para cuando los 5 barcos piratas se alejaron lo suficiente, los habitantes de la aldea de Kokoyashi sintieron un vacío. Nojiko suspiró y miró a su lado, solo para descubrir que Genzo ya se había marchado hacía rato. Tras un breve momento de reflexión, Nojiko caminó hacia un lugar determinado. Poco después, Nojiko vio a Genzo arrodillado a medias frente a una tumba, quitándose el molinillo de viento de su gorra de policía y colocándolo con cuidado delante de la tumba. El rostro serio de Genzo dejó entrever una rara sonrisa. Belmeré, la pequeña Nami, ha encontrado compañeros en quienes confiar. Capítulo 25. El tercer espacio para personajes. Enhorabuena, anfitrión. La lealtad de la unidad de héroe Nami ha alcanzado los 90. Cumpliendo los requisitos para un espacio de personaje, se requieren 80 puntos de lealtad. ¿Quieres asignar este personaje a un espacio? Una vez asignado, este personaje compartirá una parte de la experiencia obtenida tras los acuerdos de batalla, se calcula por separado y no se deduce de tu asignación de experiencia. Espacios de personajes disponibles. 2/3. Sí. En el acorazado Sabre, Noah se sorprendió. No esperaba que la lealtad de Nami superara la de los demás piratas. No pudo evitar sacar un espejo para mirarse. Tenía el pelo despeinado, cejas pobladas, ojos brillantes y rasgos atractivos.
En cuanto a su apariencia, era mucho más guapo que en su vida anterior, del tipo que podría convertirse en una gran estrella de cine. Comparándolo con personajes del mundo pirata, solo Cavendish podría rivalizar con él. Parece que ser guapo sí tiene sus ventajas, se rió Noah. ¿De qué te ríes, Noah? Quiero dinero. Nami irrumpió en el camarote del capitán de Noah, extendiendo su mano hermosa y delicada, y no mostró ningún signo de cortesía. Noah no respondió a Nami de inmediato, sino que echó un vistazo al panel de atributos que solo él podía ver. Nombre. Fernans Noah Esgrima. Nivel intermedio. Artes marciales. Nivel intermedio. Aki de armamento. Principiante. Aki de observación. Ninguno. Aosoku. Principiante. Habilidad de fruta. Zoan. Fruta pájaro, modelo mítico. Berefolnir, principiante. Espacios de personaje, 3. Jin, 97, Kuro, 95, Nami, 90. Al ver que Nami también apareció en la ranura de personajes, reflexionó sobre cómo fortalecer a este navegante. Bastaría con acumular experiencia para subir de nivel, y sin duda sería más efectivo que en la historia original. Pero como navegante exclusivo de sus piratas de Noé, eso no era suficiente. ¿Deberías comprarle una fruta del diablo poderosa? Oye. Noah. ¿Eres sordo? Nami agitó su mano repetidamente frente a Noah. Noah la agarró de la mano. ¿Para qué necesitas dinero? Me oíste y sigues fingiendo ser sordo. Nami infló las mejillas y retiró la mano del agarre de Noah. Claro, es para comprar provisiones de navegación. Nuestro próximo destino es Loguetown, así que necesitamos comprar cosas con antelación. Después de cruzar la montaña inversa, por lo que sé, el clima en la Grand Line es impredecible, así que tenemos que prepararnos con tiempo. Bien, toma lo que necesitas de mi pequeño tesoro. Dicho esto, Noé le entregó la llave de su dinero directamente a Nami. A partir de ahora, esto está bajo tu control. Toma el dinero que necesitas de aquí. Los ojos de Nami se iluminaron de inmediato. Noah continuó. Pero como tú administras mi dinero, también tendrás que encargarte de los banquetes y los gastos habituales del barco. Dado que el próximo destino es Loguetown, a algunos de los hermanos les faltan brazos o piernas, así que gasta algo de dinero para conseguirles prótesis. Noah alarmantemente y le dio una palmadita en el hombro a Nami. Te dejo todo esto a ti. El rostro de Nami se ensombreció al instante. Al salir del camarote del capitán, su estado de ánimo era tan sombrío como las nubes oscuras que se cernían sobre él. Ella solo había venido a pedir dinero, pero ahora tenía más cosas que hacer. Es un tipo sin corazón, solo sabe aprovecharse de mí. Nami resopló y corrió a la pequeña sala del tesoro del barco donde Noah guardaba su dinero. Dos jefes de escuadrón custodiaban el lugar. Al ver a Nami, inicialmente quisieron detenerla, pero al ver la llave, se apartaron de inmediato. Los dos jefes del escuadrón pirata intercambiaron miradas. Parece que al capitán le gusta mucho este tipo de persona. La señorita Nami es un poco joven, pero sin duda es muy guapa. Los dos se miraron y rieron entre dientes con una expresión de complicidad. Nami los miró con expresión de tristeza. ¿De qué se reían? Loguetown. Los piratas comunes comenzaron a actuar con astucia debido a la reputación del cazador blanco. Pero los piratas de Noé eran completamente diferentes. 5 barcos estaban atracados descaradamente en el puerto, ignorando por completo a los infantes de marina locales. Tras la llegada de los 5 barcos, se amontonaron nubes oscuras en el cielo. Entre ellas, relámpagos azules se deslizaban como serpientes, a punto de caer en cualquier momento, sembrando gran temor y opresión entre la gente. Los infantes de marina allí apostados descubrieron la llegada de los piratas Noah de inmediato. Cuando Noé condujo a todos desde los barcos hasta el puerto, los infantes de marina apostados allí levantaron sus armas y le apuntaron uno por uno. Noah soltó una carcajada. Regresa a tu base de los marines y dile a Smoker que yo, Noah, he llegado. Loguetown está temporalmente bajo mi mando. Las pupilas del teniente de la armada destinado allí se contrajeron al oír esto. Medio mes atrás, la élite del cuartel general, liderada por el coronel Smoker, quien se creía casi invencible, había llevado a más de 200 hombres al archipiélago de Black Reef. Pero el resultado fueron numerosas bajas y regresaron humillados. Luego llegó la estrella emergente de los piratas en el East Blue, los piratas de Noé, liderados por Noé Espada Fantasma. Una recompensa de 55 millones de berries. Solo escuchar esa cifra hizo que su corazón temblara salvajemente. Inmediatamente ordenó que alguien disparara una señal y luego gritó. Espada Fantasma, Loguetown no es un lugar al que debas venir.
Si te vas ahora, podemos fingir que no vimos nada. Al decir esto, sentí el rostro ardiendo. Una mezcla de vergüenza e ira lo obligó a bajar la cabeza, sin atreverse a mirar los ojos sorprendidos de sus subordinados. Pero sabía que aquel hombre y su tripulación pirata eran auténticos monstruos. Un hombre capaz de derrotar al coronel Smoker era mejor dejarlo en paz. Noah se burló. ¿Qué eres? ¿Te mereces hablarme así? Kuro. Antes de que la voz de Noé se apagara, una figura fantasmal desapareció de su lado. El teniente de la marina sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y una crisis mortal estalló en su corazón. En ese instante, 5 sensaciones frías rozaron suavemente su cuello. 5 cortes se abrieron en su cuello y la sangre brotó a borbotones. El teniente de la marina no se atrevía a moverse. Detrás de él, un hombre vestido con traje y pantalón negros le ajustaba elegantemente las gafas con la palma de la mano izquierda, mientras que las garras de 5 hojas de su mano derecha ya estaban colocadas contra su cuello. Si se atrevía a moverse, su cabeza caería. Kuro de los 100 planes. El teniente de la marina pronunció el nombre de la persona que estaba detrás de él, aterrorizado y con los dientes castañeteando. Parece que aún no me han olvidado, dijo Kuro con una sonrisa fría. Los marines que lo rodeaban solo reaccionaron entonces y apuntaron sus armas hacia Kuro. Kuro simplemente los miró con una mirada peligrosa. ¿Quieres morir? No sonaba como una pregunta, sino más bien como una sentencia de muerte pronunciada por la parca. Noah miró a Kuro, y este desapareció al instante. En un abrir y cerrar de ojos, cuando reapareció, ya estaba junto a Noah, desenvainando con elegancia su arma con forma de garra de gato y entregándosela a un pirata subordinado cercano. ¿Cuánto falta, Noé? Preguntó Nami en voz baja desde atrás. Usa mi título cuando trabajes. No te llevará mucho tiempo. Noah se giró y miró a Nami. Luego le ordenó a Jin, que estaba a un lado. Jin, toma a algunos hombres y protege a Nami. Sí. Jin avanzó y rápidamente señaló a 5 personas. Entonces date prisa, dijo Nami, agitando la mano y marchándose. El teniente de la marina y la multitud de infantes de marina observaban, completamente paralizados por el miedo a detenerlos. En cuanto a la gente común del puerto, hacía rato que habían huido al ver los 5 barcos piratas entrar tan descaradamente. Capítulo 26. Fumador, derrotado una vez más. ¿Todavía no te vas? ¿De verdad no le tienes miedo a la muerte? Tras ver marcharse a Jin, Nami y los demás, Noah caminó sin prisa hacia los marines que iban delante, quienes estaban todos increíblemente nerviosos. Con cada paso que daba, los 200 piratas que lo seguían lo imitaban. Junto con las nubes negras que se desplazaban con Noé, extendiéndose desde el puerto hacia el interior del Ogeton, un miedo sofocante se apoderó del corazón de cada marine. Trago. Un marino tragó saliva repetidamente, con las piernas temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. De no ser por su fe en la justicia de los marines, ya se habría quitado la armadura y habría huido presa del pánico. Al ver que ninguna de esas personas, ni siquiera el teniente de la marina que acababa de ser sobresaltado por Kuro, mostró intención alguna de retirarse, Noah esbozó una expresión de aprobación. Como era de esperar de las tropas reclutadas por Smoker. Como dice el refrán, si la viga superior no está recta, las inferiores estarán torcidas. Smoker es bastante erguido, así que los soldados que lideran no están nada mal. Sin embargo, ya que quieres morir, te concederé tu deseo. Noé desenvainó lentamente la espada Ryoazamono, Richle, de su cintura. Desde el momento en que se convirtió en pirata, abandonó por completo su antigua bondad, actuando únicamente según sus propios caprichos. Puesto que pretendía alcanzar la cima en un estallido de gloria, cualquiera que se atreviera a bloquearle el paso o a molestarle tenía que morir. El sonido de la hoja al ser desenvainada era como el susurro del diablo, y todos los marines estaban extremadamente nerviosos en ese momento. Miraron a Noah, aquel apuesto joven que desprendía un aura invisible e indescriptible que infundía un miedo inmenso. Era como una bestia destructiva, que ostentosamente mostraba garras capaces de arrasar el mundo. Estallido. Bang bang. Bang bang bang. El violento latido de sus corazones casi les hacía sentir que estos se les saldrían del cuerpo. Tenían las manos apoyadas en los gatillos mientras miraban fijamente a Noah. Noé ignoró los cañones de las armas y simplemente se dirigió hacia ellos. De repente, un silbido provino del pueblo detrás de los marines. Una masa de humo blanco llegó como el viento, y un arma Jite, recubierta de haki de armamento, se estrelló ferozmente contra Noah.
Noé lo bloqueó horizontalmente con su espada, cuya hoja estaba cubierta de haki de armamento, y de la colisión saltaron chispas. Es bastante grosero saludar así a alguien al conocerlo. Una sonrisa asomó en las comisuras de los labios de Noah. Fumador, ¿cuánto tiempo sin verte? El fumador tenía dos puros en la boca, los ojos llenos de ira, pero aún más de asombro. Observó la espada de Noé. En realidad estaba recubierta de haki de armamento. Smoker cerró el puño con la mano izquierda, el haki de armamento lo envolvió y lo endureció, y le lanzó un puñetazo a la cara desprevenida de Noah. Noah echó la cabeza hacia atrás, apareciendo de repente un color metálico negro como la noche en su frente, y luego la golpe con fuerza hacia adelante. Auge. La inmensa fuerza destrozó instantáneamente el puño izquierdo de Smoker, convirtiéndolo en una nube de niebla blanca, y el impulso restante del cabezazo de Noah impactó directamente en el pecho de Smoker. Con un estruendo. Una fuerza aterradora e inesperada lanzó a Smoker por los aires, y rodó por el suelo varias veces antes de detenerse. Coronel Fumador. Los infantes de marina allí estacionados corrieron inmediatamente al lado de Smoker, mirando a Noah con temor y vigilancia. Incluso mientras sus cuerpos temblaban, aún mantenían sus posiciones con sus sables y armas de la armada. Estoy bien. Smoker negó con la cabeza y se levantó del suelo, con un hilo de sangre que le caía por la comisura de los labios y el brazo izquierdo temblando incontrolablemente. Aunque se había elementalizado un tiempo, Noé aprovechó la oportunidad para atacarlo. Un atisbo de temor surgió inexplicablemente en el corazón de Smoker. En su opinión, la fuerza de Noah ya estaba a la par con la de algunos de los vicealmirantes veteranos del cuartel general, e incluso podría no ser inferior a la de los vicealmirantes de élite. ¿Todavía puedes mantenerte en pie? Eso se sintió bastante sólido hace un momento. Parece que tu fuerza ha mejorado últimamente, Smoker, dijo Noah riendo. No te confíes, todavía no he perdido. Smoker apartó a los demás marines. Apártate del camino. Esta es una pelea entre él y yo. No tienes permitido intervenir. Mientras hablaba, la parte inferior del cuerpo de Smoker se convirtió en una niebla blanca y apareció de repente justo delante de Noah. Noah miró a Smoker, pensando para sí mismo que realmente se preocupaba por sus subordinados. Sabiendo que si se enfrentaban directamente a los piratas de Noah, probablemente todos esos marines morirían allí, utilizó este método para restringirlo. Pero no importaba. Después de todo, me ha gustado tu personaje desde que leí el manga. Al igual que la predilección que sentía por cada miembro de los piratas del sombrero de paja, Smoker también estaba incluido. De lo contrario, Noah habría usado su habilidad de fruta del diablo para agotar a Smoker hasta la muerte en el archipiélago Arrecife Negro. Con su jite recubierta de haki de armamento, Smoker usó su mano como un propulsor a reacción, lanzando el jite directamente hacia el corazón de Noah. En comparación con el torpe haki de armamento del archipiélago del Arrecife Negro, el haki de armamento de Smoker había crecido significativamente en tan solo medio meses. Pero, no es sonrisa. Comparado conmigo, todavía estás muy por detrás. La efectividad del haki de armamento depende, por un lado, del cultivo a largo plazo y, por otro, del espíritu. Pero, lo que es más importante, depende de si el cuerpo de la persona es lo suficientemente fuerte y su espíritu lo suficientemente enérgico. En todo esto, Noé fue fuerte. Con un ligero movimiento de Dritchle, el ataque relámpago de Smoker se desviado fácilmente. Sin embargo, el ataque a tipo no había terminado. Un humo blanco emanaba de su cuerpo, condensándose en cientos de columnas con forma de serpiente que se balanceaban sobre él. En esta etapa, Noah no necesitaba usar la habilidad de su fruta del diablo para enfrentarse a Smoker. Simplemente presionó el puño izquierdo y cerró los ojos, mientras la experiencia de la técnica de karate de los hombres pez, Kawara Seiken, utilizada una vez por Kurobi, volvió a pasar por su mente. De repente, Noah abrió los ojos de golpe. Los músculos de su brazo izquierdo se abultaron, y el haki de armamento condensado en su puño se hizo aún más profundo en ese momento, el color metálico parecía tan negro que brillaba en los ojos de las únicas dos personas que podían verlo. Smoker y Kuro. Noé gritó con fuerza, y en ese instante el aire a su alrededor se estremeció con ondas expansivas. Raseiken. Lanzó el puñetazo, y ondas de aire se propagaron hacia adelante en capas. Los ojos de Smoker se abrieron de par en par y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Capa tras capa de fuerza de golpeo ondulatoria, mezclada con una fuerza de voluntad y espíritu indistinta pero poderosa, golpea cada parte de su cuerpo.
Smoker sintió como si le hubieran golpeado con un puñetazo dimensional, con la sensación de ser comprimido hasta convertirse en una tortita por la fuerza del golpe. PFF. Un chorro de sangre roja brillante salió repentinamente disparado de la boca de Smoker. Su arma característica, el jite, también fue alcanzada, haciéndose añicos con un estruendo. Estallido. Una figura cayó directamente al suelo. El dolor insoportable, como si sus huesos y su carne se estuvieran haciendo añicos, hizo que la visión de Smoker se llenara de sombras negras, pero también estaba borrosa y blanquecina, lo que le dificultaba ver con claridad. Podía sentir que el hombre contra el que había estado luchando se acercaba a él. Smoker se esforzó por estirar el cuello, con la cabeza empapada en sudor y la sangre brotando de su boca. Déjalos ir. Noah se acercó a Smoker. El teniente de la marina alzó su sable, casi incapaz de resistir la tentación de atacar a Noah. Noah ignoró a ese don nadie y dijo con indiferencia: Bien, considéralo una recompensa por ayudarme a comprender el aquí de armamento. G. Gracias. Dicho esto, Smoker ya no pudo aguantar más y se desmayó por completo. Coronel Fumador. Los marines restantes rodearon nerviosamente a Noah. La mirada conflictiva de querer atacar pero no atreverse a hacerlo hizo que Noah se burlara. Noé dijo fríamente: ¿Todavía no te vas? ¿De verdad quieres morir a mis manos? Hizo un leve destello con la hoja de Dritchle, y el filo frío refractó un brillo aterrador y escalofriante. El teniente de la marina se estremeció y rápidamente hizo señas a los infantes de marina para que levantaran a Smoker y se apresuraran hacia la base de los marines en Loguetown. Noé agitó la mano izquierda y, al ver esto, Krieg dio un paso al frente. Capitán Noé. Reúne a 100 hermanos y protege la base de los marines. Está bien encontrar un médico para salvar a Smoker, pero si se atreven a hacer algo más, tú decides qué hacer. Sí, capitán. Noé. Una sonrisa siniestra apareció en el rostro de Krieg. Esta era la primera vez que él protegía a los marines a cambio. Capítulo 27. Mejora del Aki del Conquistador. Tras haber lidiado con los problemáticos marines, Noah y los piratas entraron pavoneándose en Loguetown. Desde que Smoker llegó a Loguetown, la ciudad había estado libre de disturbios piratas y había permanecido en paz. ¿Qué miras? Sigue mirando y te vuelo la cabeza. Un pirata alzó el puño y miró con desprecio a un niño que se asomaba por un rincón. Capitán Noah, ¿qué haremos ahora? Preguntó Kuro, ajustándose suavemente las gafas. Noé irritante. ¿Qué hacer? Robar gente, por supuesto. ¿Para qué otra cosa seríamos piratas? Kuro, Luo, ¿qué? Aquí. Kuro y Luo que dieron un paso al frente de inmediato. Cualquier organización de Lampa en Loguetown, casas de subastas, si es ilegítima, róbenlo todo para mí. ¿Y qué pasa con los legítimos? Preguntó Kuro. No se preocupen por ellos. Aquí necesitamos reabastecernos con normalidad, así que dejen a esa gente en paz. Noé agitó la mano. Ahora, tomen a sus hombres, erradiquen a estas plagas de Loguetown y dejen que los piratas de Noé hagan el papel de la fuerza justa. Ja 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 ja. Sí. Kuro y Luo que dividieron inmediatamente a los piratas en dos grupos y los llevaron lejos. Entre ellos, Pearl seguía a Kuro y Jango seguía a Luo que. Los hermanos Yaban permanecieron servilmente al lado de Noé. Al fin y al cabo, era capitán. Tenía que tener a un par de subordinados a su lado, o sería demasiado embarazoso. Vamos. Acompáñame a ver la plataforma de ejecución del rey pirata. Noé caminó hacia el centro de Loguetown. Sham y Buchi le siguieron inmediatamente. Poco después, los tres llegaron frente a la plataforma de ejecución del rey pirata Roger. Así que este es el lugar donde murió Roger. Dijo Sham con una expresión de emoción. Noah entusiasmado con desdén. Solo un perdedor. Noé miró la plataforma de ejecución. La plaza vacía ahora estaba ocupada solo por él, Sham y Buchi. Se dirija hacia la plataforma de ejecución. Bajo las miradas admiradas de Sham y Buchi, una masa de torbellino blanco aparecía continuamente bajo los pies de Noé como si fueran escalones mientras él ascendía. A medida que Noé ascendía más y más alto, como si caminaba sobre el aire, el cielo sobre Loguetown se oscurecía cada vez más. Todos los habitantes de Loguetown, incluidos aquellos que se escondían en las sombras y que estaban profundamente conectados con el inframundo, no pudieron evitar salir a la calle y mirar al cielo. En ese momento, una indescriptible sensación de opresión inundó los corazones de todos. Dentro de la base de los marines, las expresiones de los soldados eran increíblemente sombrías.
Miraron hacia la enfermería de la base, donde varios médicos se apresuraban a atender a un fumador, que estaba gravemente herido e inconsciente. Apretaron los puños uno a uno y miraron a los piratas increíblemente arrogantes que estaban fuera de la base. El otro bando parecía estar deseando que salieran. Los piratas los miraban con miradas provocativas. El ayudante de Smoker acababa de terminar de contactar con el cuartel general a través de un Dendenmusi en la oficina. Se acercó a la ventana, la abrió y miró al cielo que había fuera. Una enorme sombra cubría Logetorun. Capas de densas nubes negras se acumulaban, y el trueno salvaje ya no permanecía latente, sino que destellaba con un brillo aterrador. Retumbar. En un instante, decenas, incluso cientos de relámpagos descendieron del cielo como rayos de luz en la noche oscura. En este momento, en el puerto de Logetorun. Los 5 barcos pertenecientes a los piratas de Noé estaban custodiados por unos pocos piratas. Estaban de pie en la cubierta, algo ociosos. De repente, una ráfaga de viento sopló de la nada. Era como si otra nube negra se acercara, y el puerto se oscureció aún más. Y en la zona portuaria, hasta entonces vacía, apareció una figura de repente. Algunos piratas pensaron que les estaban jugando una mala pasada y se frotaron los ojos con fuerza. Pero cuando volvieron a mirar, no había nadie en el puerto. ¿Fue una ilusión?, murmuró el pirata. ¿De qué estás hablando entre dientes?, preguntó el pirata que estaba a su lado, al verlo hablar solo. Nada, dijo el pirata, que murmuraba, sacudiendo la cabeza. La plataforma de ejecución del rey pirata Roger en Logetorun. Noé dio un paso hacia arriba y se puso completamente de pie sobre la plataforma de ejecución. Desde un punto elevado, Noé pareció ver, en un abrir y cerrar de ojos, la escena de la ejecución de Roger. Sonrió ampliamente. Ese tipo de final no me pertenece. Retumbar. Truenos aterradores volvieron a caer de las nubes negras, uno tras otro, impactando en varios lugares de Logetorun. En ese momento, Noé se sintió sumamente heroico. Extendió las manos y se rió a carcajadas. Definitivamente me convertiré en el más fuerte. Ja 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 ja. Ja 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 ja. En medio de las risas, una masa de energía invisible se acumulaba constantemente dentro del cuerpo de Noé. Finalmente, en este momento, cuando ya no se podía reprimir, agosto. Una onda expansiva invisible, centrada en Noé, se liberó en todas direcciones. Los ojos de Noé se entrecerraron. Él rugió. Vuelve aquí, ahora mismo. El aura de intimidación que se había desprendido cesó abruptamente. Como si respondiera al llamado de su amo, desapareció de inmediato, o mejor dicho, regresó al cuerpo de Noé. Entonces Noé miró su panel de estado. Nombre. Fernans Noah Esgrima. Intermedio técnicas físicas. Intermedio Aki de armamento. Primario Aki de observación. Ninguno a Osoku. Intermedio habilidad de fruta. Zoan. Fruta pájaro, modelo mítico. Berfolnir, primario, espacio de personaje, 3/4. Jin, 97, Luoke, 95, Nami, 90. Aosoku, intermedio. El número de espacios para personajes ha aumentado en 1. Lo primero se ajustaba a las expectativas de Noah, mientras que lo segundo confirmaba que, siempre y cuando los atributos de Noah mejoraran, el número de espacios para personajes aumentaría. Como era de esperar de mí. Incluso sin un sistema de asentamientos de batalla, aún puedo alcanzar la cima del mundo. Noé dijo heroicamente. El Aki del Conquistador no se puede mejorar mediante el entrenamiento convencional. Solo se puede fortalecer aumentando el propio poder del usuario. Noah no estaba del todo seguro de lo fuerte que era ahora, pero podía garantizar que los vicealmirantes de élite ordinarios no serían rivales para él. Incluso podría ser capaz de derrotar al Shichibukai más débil. Con tal fuerza, era natural que activara por completo el Aosoku y dominara el poder para controlarlo. Aplausos, aplausos, aplausos. Justo cuando Noé estaba inmerso en la alegría de dominar a Osoku, aparecieron 3 sonidos abruptos de aplausos. Sham y los hermanos Buchi primero se miraron entre sí y luego escudriñaron rápidamente los alrededores. Posteriormente, vieron que un hombre con una capa había aparecido en la gran plaza en algún momento. ¿Todas quién eres? Sham se puso inmediatamente sus guantes con forma de garras de gato, y Buchi, aunque un instante más lento, también reaccionó y se puso los guantes. Los hermanos, uno delgado y otro gordo, parecían 2 grandes gatos, y miraban con crueldad al hombre encapuchado. Parecía que si la respuesta del hombre encapuchado no los satisfacía, atacarían. Sin embargo, el hombre encapuchado ignoró por completo a los hermanos Yaban y caminó directamente hacia la plataforma de ejecución. ¡Alto!
rugió Buchi al hombre encapuchado. El hombre encapuchado hizo caso omiso. Al ver esto, Sham inmediatamente miró a Buchi con reproche. Inmediatamente. Los dos hermanos, un parecido a un gato humanoide delgado que salía disparado a gran velocidad, y el otro parecido a un gato humanoide gordo, lanzaron una carga de albóndigas contra el hombre encapuchado. Desde que los hermanos Yaban siguieron a Noé, básicamente habían estado sometiéndose a un entrenamiento arduo todos los días. Tras llegar a la aldea de Kokoyashi, se convirtió en el segundo grupo de personas que soportaron pasivamente palizas para comprender el haki de armamento. Aunque no lograron comprenderlo, su fuerza superaba con creces la que tenían antes. Aunque no unieran fuerzas, podrían ejercer poderío bélico con una recompensa superior a los 10 millones. Una vez que unieran fuerzas, incluso el actual Uroke tendría un fuerte dolor de cabeza. Atrévete a molestar al capitán Noé, muere. La figura de Sham era extremadamente rápida, casi como un destello fugaz, y sus garras de gato estaban a punto de posarse en el rostro del hombre encapuchado. Capítulo 28. El verdadero propósito del dragón. Justo cuando las cuchillas felinas de Sham estaban a punto de rozar el rostro del hombre encapuchado. El hombre encapuchado, como si tuviera precognición, simplemente dio un paso atrás y esquivó sin esfuerzo el ataque de Sham. En ese momento, Buchi también se apresuró a acercarse. Su voluminoso cuerpo se abalanzó directamente sobre el hombre encapuchado, pero una vez más, este se movió con una gracia ligera y sin esfuerzo, desviándose hacia la izquierda, lo que provocó que Buchi fallara y pasara volando junto a él. Al ver esto, Sham quiso atacar de nuevo, pero Noah, que estaba en la plataforma de ejecución, intervino. Calmar ya basta, para. Al apagar su voz, Sham dirigió una mirada feroz y reticente al hombre encapuchado, mientras Buchi se recomponía y trotaba al lado de Sham. Noé dio un paso al frente y pisoteó el aire. Inmediatamente, un vórtice blanco de viento se condensó bajo sus pies. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, caminando sin prisa, Noé descendió lentamente hasta el suelo. Un rayo cayó del cielo, estrellándose entre Noé y el hombre encapuchado, y su destello iluminó el rostro de este último. Debajo de la capa verde se escondía un rostro solemne, cuyo lado izquierdo estaba casi completamente cubierto de tatuajes tribales rojos. Con una apariencia tan singular, Noé lo reconoció en el momento en que llegó. Monkey de dragón, ¿qué haces aquí? Noah pronunció con calma el nombre de dragón, con la mano derecha apoyada tranquilamente sobre la empuñadura de Drixle. No estaba seguro de cuán fuerte era dragón. Aunque en su vida pasada había bromeado diciendo que era el rey del sudor, la fuerza de dragón probablemente estaba al menos al nivel de un emperador. Enfrentarse a él ahora significaría sin duda la muerte. ¿Y qué? Si Dragón se atrevía a levantar una garra, se atrevería a desenvainar su espada. Dragón dijo con indiferencia. No hace falta que me mires así. No estoy aquí para causarte problemas. Al contrario, estoy aquí para advertirte. Noé frunció el ceño, ¿qué quieres decir? Dragón soltó una risita. Hay un anciano al que le gusta volver corriendo a casa cuando no tiene nada que hacer. Hace poco oyó que alguien había hecho algunas cosas importantes en su ciudad natal, así que se dirige a casa para ver qué aspecto tiene la persona que hizo esas cosas importantes. Al oír esto, los ojos de Noah se abrieron desmesuradamente. ¿No es este el padre de Dragón, el abuelo del protagonista del manga del rey pirata, Luffy, el marine? Vicealmirante, el héroe Garp. ¿Mis pequeñas travesuras habrán llamado la atención de la sede central? Evidentemente, aniquilar una rama de la infantería de marina no es tarea fácil, y ahora Noah incluso había ocupado Logetown, obligando a los marines a permanecer dentro de su base. Por semejante comportamiento arrogante, Sengoku sin duda haría que Garp, que regresara a Leas Blue, se encargara del instigador, Noah, y lo mejor sería encargarse de él hasta llegar a Impel Down. Al enterarse de que Garp iba a venir, Noah no pudo evitar sentir una sensación de urgencia. Sin embargo, en apariencia se mantuvo tranquilo, tan sereno como siempre, y preguntó. ¿Qué pretende ganar contándome esto? El dragón solo sonrió. Nada, solo estoy aquí para dar una advertencia, eso es todo. Sin embargo, en este punto, Dragón agregó. Pero, si creces en el futuro, tal vez tengamos la oportunidad de cooperar. ¿Ejército revolucionario? Noah escupió las 3 palabras. La expresión del dragón no cambió. Como Noé podía decir su nombre, naturalmente sabía quién era. Como era de esperar, Fernand Noah, quien había provocado una serie de acontecimientos en el East Blue, no era un pirata cualquiera. Especialmente esa aura Osoku de hace un momento.
Aunque el joven que tenía delante era joven, le mostró a Dragón una aura aterradora que no era en absoluto inferior a la de Ace, y quizás incluso superaba con creces a la de Mocoso rebelde. No fuerza, sino aura. Dragón miró fijamente a Noé. Tras asentir con la cabeza en señal de reconocimiento, se dio la vuelta y se marchó. Noé observó cómo se alejaba. Esa no parece ser la dirección para salir de Logetorum. En algún lugar de Logetorum. Este lugar era una zona controlada por el inframundo, e incluso Smoker no podía hacer nada al respecto. No es que le faltara fuerza, sino que las relaciones en el inframundo eran intrincadas y complejas, e incluso el gobierno mundial estaba involucrado. Aunque Smoker era un auténtico alborotador en la marina y casi siempre hacía las cosas a su manera, no quería provocar a ese grupo de ratas. Sin embargo, Smoker no quería provocarlos, para evitar que la gente del cuartel general viniera a molestarlo. Los piratas de Noé no tenían absolutamente ninguna preocupación de ese tipo. En la casa de subastas subterráneas, una gran cantidad de cadáveres estaban apilados y la sangre salpicaba por todas partes. Roben todo. Despojen a estos tipos de sus cadáveres. Kuro limpió con calma la sangre de sus 10 espadas garra de gato y pisó la cabeza del jefe de la casa de subastas clandestina. Si hubieras entregado la mercancía antes, no habría habido tantos problemas. Kuro se quitó sus 10 espadas garra de gato y dejó que un pirata subordinado las sostuviera, mientras mantenía el pie sobre el jefe de la casa de subastas clandestina, que no se atrevía a emitir ningún sonido, y recogía un folleto. En la portada del folleto figuraban las palabras guía ilustrada de la fruta del diablo. Capitán Kuro, el objeto ha sido encontrado. Un pirata se acercó con cuidado una caja, y Pearl, que sostenía una gran cantidad de perlas y cadenas de oro en una mano, se acercó y echó un vistazo dentro de la caja. Extendió la mano con naturalidad y abrió la caja. Inmediatamente apareció una fruta de forma ovalada con extrañas marcas. Esto es una fruta del diablo. En ese momento, las gafas redondas de Kuro destellaron con luz. Pearl también mostró una expresión codiciosa, moviendo la garganta mientras hacía inconscientemente un sonido de trago. ¿Por qué los piratas de Noé siempre tuvieron nubes negras sobre sus cabezas? Ese era el poder de la fruta del diablo utilizado por el capitán Noé. Kuro recordó que cuando atacó a Noah, ni siquiera pudo romper la defensa del otro. Ese ni siquiera era el poder del Aki de armamento, sino la habilidad de la fruta del diablo de Noah. La fuerza de Noé era extremadamente poderosa. En los piratas de Noé, nadie se resistiría a comer una fruta del diablo para fortalecer su propio poder. Incluso Kuro, que odiaba la vida de pirata. Después de todo, odiar la vida pirata no significaba odiar la mejora de la fuerza. Si pudiera comer esta fruta del diablo, ¿sería capaz de volverse tan poderoso como Noé? El corazón de Kuro latía con fuerza. La razón pronto le hizo comprender que la fuerza de Noé estaba relacionada con su habilidad de la fruta del diablo, pero incluso sin esa habilidad, ese tipo era un auténtico monstruo. Sacudió la cabeza, reprimiendo el pensamiento de devorarlo. Pearl también se calmó rápidamente. Malversar el botín era firmar su propia sentencia de muerte para cualquier tripulación pirata. Pearl cerró la caja y estaba a punto de decirle a Kuro que se la quedaría, cuando de repente sopló una ráfaga de viento. ¿Qué es eso? Pearl miró a su alrededor. Perla, ¿dónde está la caja? Gritó Kuro de arrepentimiento y preguntó. Interrogación de cierre. Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Pearl. ¿La caja? La caja está por supuesto en mí. De repente, su mano vacía carecía del peso esperado, y una gran cantidad de sudor frío brotó inmediatamente en el frente de Pearl. Oh no. Cuando Noah llegó a la casa de subastas subterráneas, todo lo que debería haber sido trasladado había sido retirado, casi hasta el punto de poner el suelo patas arriba. Se sentó con audacia en una magnífica silla de color rojo brillante. Pearl tenía la cabeza pegada al suelo, y el piso bajo ella estaba empapado de sudor, por no hablar de todo su cuerpo, que parecía recién sacado del agua. ¿Quieres decir que la fruta del diablo que obtuviste salió volando mientras la tenías en tus manos? Pearl no se atrevió a levantar la vista. Capitán, acaba de pasar una ráfaga de viento, y después de que pasó, desapareció. Los hermanos pueden dar fe de ello. Noah miró de reojo a Kuro, que tenía la mirada baja. Kuro afirmó. En efecto, así fue. Ahora que lo pienso, Pearl no tiene la capacidad de hacer desaparecer cosas en el aire delante de mí. Noah resopló, exhalando 2 fuertes bocanadas de aire por la nariz. Cuando escuchó la noticia, ya había intuido que Dragón debía de haber llevado la fruta del diablo.
Y la razón por la que ese tipo vino a Logeto probablemente fue por esa fruta del diablo. ¿Sabes qué es esa fruta del diablo? Preguntó Noé. Kuro negó con la cabeza. Ojeé la guía ilustrada de frutas del diablo y no estaba ahí, pero podemos preguntarle a Lundo, el dueño de esta casa de subastas clandestina. Capítulo 29. El fruto carbón y la conversación con el Jaxa celestial. Lundo era el hombre al que Kuro había pisoteado anteriormente. Tenía una expresión servil, prácticamente dispuesta a arrastrarse por el suelo y lamer los zapatos de Noé. Noé lo miré sin expresión. ¿Qué es esa fruta del diablo? Lundo dijo. Maestro Noé, esa es la fruta carbón tipología. Noé se sobresaltó al oír esto. En la historia original, el usuario de la fruta carbón de tipología era el comandante del ejército del norte del ejército revolucionario, Karasu, también conocido como el hombre llamado Cuervo. Desde el momento en que apareció en el manga, ya era capaz de usar la habilidad de la fruta carbón para invocar cuervos. En cuanto a cuando comió la fruta del diablo, no se dio una hora exacta. ¿Acaso me topé justo en el momento en que Dragón buscaba una fruta poderosa para su subordinado? Sin embargo, todas estas cosas son mías, y crees que puedes llevártelas solo porque tú lo dices. La mirada de Noé se volvió fría. La habilidad que Karasu tenía con la fruta en la historia original no era asunto suyo. Él, Noé, no se dejaría influenciar por esas cosas. Lundo vio la expresión feroz de Noah y no entendió por qué, pero al ver la aterradora mirada de ira en el otro hombre, bajó la cabeza de inmediato, sin atreverse a mirarlo directamente. Noé llamó a un subordinado pirata. ¿Cómo va todo con Nami? El subordinado pirata dijo de inmediato. La señorita Nami ya ha comprado los artículos necesarios, ya los hermanos que les faltan manos o pies todavía les están ajustando las prótesis. Kuro añadió desde un lado. Capitán, tardaremos 3 días en terminar todo esto. 3 días, Noah frunció el ceño. Galp observaba a sus piratas de Noé como un tigre acechando a su presa. Es probable que ese grupo de marines ya hubiera informado de lo sucedido en Logeto. Mientras existiera alguna conexión con Garp, la otra parte probablemente acudiría de inmediato. Después de todo, este tipo de cosas fueron una bofetada aún mayor para los marines que la aniquilación de todos los marines aquí en Logeto. Aunque Garp no fuera de fiar, no dudaría en venir aquí por este asunto. No podemos esperar 3 días. Kuro, ordena a esos artesanos que trabajen toda la noche para tener todo listo, y mañana por la mañana partiremos de Logeto una primera hora. Sí. Kuro sacó inmediatamente un Denden Mushi. Esto era algo que Nami había conseguido en la casa de subastas clandestina. Los Denden Mushi pueden parecer objetos comunes, pero en realidad, eran artículos de lujo muy preciados para la gente común. Noé sintió que su tripulación pirata se haría más fuerte con el paso del tiempo. Dado que ese era el caso, algunas cosas debían prepararse con antelación. El Denden Music para la comunicación, las vibrecars que permitían rastrear a las personas. Estas cosas eran imprescindibles para equipar a la empresa. Noah tenía previsto que esta noche se fabricaran las tarjetas Vibre para todos los miembros actuales del grupo de los piratas de Noah. Noé le confió este asunto a Kuro para que se encargara de él. Una vez que Kuro hubo transmitido las instrucciones de Noé, volvió junto a él y dijo: Capitán, entre los bienes saqueados esta vez, además del tesoro, también hay algunos esclavos. ¿Qué opina usted? Noé hizo un gesto con la mano con indiferencia. Preguntaréis. Si están dispuestos a seguirnos, pueden convertirse en aprendices de piratas de los piratas de Noé. Si no, déjalos ir. Sí. Kuro bajó inmediatamente para ocuparse del asunto. Entonces Noé dirigió su mirada hacia Pearl, que había estado arrodillada en el suelo todo el tiempo. Levántate. No puedes culparte de esto. La fuerza de ese tipo era asombrosa, pocas veces vista en este mundo. Sin embargo, puesto que se perdieron cosas, debe haber un castigo. Al oír a Noé decir esto, Pearl sintió alivio. Noé dijo: por esta cosecha, tu parte se dividirá a la mitad, y la otra mitad se repartirá entre los hermanos que están abajo. Gracias, Capitán Noé. Pearl se relajó por completo. Haciéndole un gesto con la mano para que Pearl se marchara, Noah miró a Lundo, uno de los pocos supervivientes de aquella casa de subastas clandestina. En cuanto la mirada de Noah se posó en él, un sudor frío brotó inmediatamente en el frente de Lundo. Ahora deseaba poder agachar la cabeza hasta el suelo como una codorniz. Como por arte de magia, un sonido de brrrr resonó repentinamente desde el pecho de Lundo. Este era el sonido de un Denden Mushi recibiendo una llamada.
El rostro de Lundo palideció mortalmente en un instante, perdiendo todo el color. Bajo la mirada intrigada de Noah, sacó temblorosamente el Denden Mushi de su pecho. Este Denden Mushi era completamente rosa y su boca emitía un sonido de brrr. Respóndele. La voz de Noah no mostró emoción alguna, lo que provocó que Lundo temblara violentamente. Cuando los piratas de Noé irrumpieron por primera vez en la casa de subastas subterránea, a Lundo no le importó en absoluto. Existían incontables piratas que tenían ideas sobre sus negocios clandestinos, pero ¿cuántos habían tenido éxito realmente? ¿Cuántos fueron lo suficientemente valientes como para atreverse a actuar después de que él denunciara la reputación de la persona que estaba detrás de ellos? La primera era la fuerza, la segunda, las conexiones. La casa de subastas clandestina siempre había contado con fuerza y contactos. Sus conexiones eran tan fuertes que incluso la marina, el capitán Smoker, del cuartel general, que ostentaba el título de cazador blanco, no medidas se atrevió a tomar contra ellos. De hecho, con Smoker en segundo plano, los negocios para personas como Lundo se han vuelto aún más fáciles de llevar a cabo. Porque esos piratas sin ley se habían vuelto mucho más sensatos y no se atrevían a provocar problemas que pudieran llamar la atención de Smoker. Pero cuando Kuro apareció con un grupo de piratas, no le importaron en absoluto las amenazas de Lundo y condujo a los piratas a acabar con cualquiera que vieran. Su propia y orgullosa unidad de guardia ni siquiera había durado 5 asaltos en manos de Kuro antes de ser cortado en 5 pedazos por esas extrañas 10 cuchillas garra de gato. Fue simplemente espantoso. Por lo tanto, el capitán de aquella tripulación pirata a la que ahora se enfrentaba era una presencia aún más aterradora que aquel pirata de aspecto refinado. Lundo estaba aterrorizado de que si la otra parte se enfadaba, simplemente lo mataría a machetazos. Su garganta se movía repetidamente. El sonido de él tragando saliva era muy brusco y discordante en el silencio sepulcral de la casa de subastas subterráneas. Lundo pulsó el botón de respuesta en el Denden Mushi. En un instante, la apariencia perezosa del Denden Mushi cambió. Sus dos ojos se curvaron y se volvieron afilados. Con solo mirar al Denden Mushi, uno podía sentir un aura asesina que emanaba de él. Oye, Lundo. Dijiste antes de que alguien estuviera causando problemas en tu casa. Ya se solucionó el asunto. A mitad de su frase, Noé tomó el Denden Mushi. La persona al otro lado pudo notar, por el cambio en la apariencia del Denden Mushi, que quien lo sostenía había cambiado. ¿Quién eres? Dijo el Denden Mushi rosa. Noé se sentó en la gran silla roja mientras sostenía el Denden Mushi y sonriendo, yo soy Noé, Fernans Noé. No me acordaré de ti, mocoso. Dijo el Denden Mushi rosa. Si quieres morir, adelante. Da la casualidad de que puedo poner a prueba la fuerza de los llamados Shichibukai. Tienes agallas. La segunda mitad de la Grand Line, Nuevo Mundo, el Palacio Real de Dressrosa, nación afiliada al gobierno mundial. Uno de los Shichibukai, el Yakuza celestial Don Quixote do Flamingo, tenía las venas abultadas en la frente, y las venas de su cuello también sobresalían una a una de su piel. Do Flamingo sostenía en su mano un Denden Mushi rosa, y la expresión del Denden Mushi era de indiferencia. Esta expresión significaba que la persona que se atrevía a tomar medidas contra su negocio no lo tomaba en serio en absoluto. Do Flamingo colgó el teléfono. No tenía sentido decir nada más. Dado que la otra parte se había atrevido a atacar su territorio, naturalmente no iba a dejar el asunto zanjado. Fu 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 fu. La risa de Do Flamingo era gélida. Nana. Un hombre repugnante, con mocos colgando de su fosa nasal y el cuerpo encorvado, se acercó. Doffy, ¿quién te hizo enojar? Trébol asomó la cabeza, con una expresión como si los mocos repugnantes de su cara estuvieran a punto de tocar a Doflamingo. Doflamingo se recostó con calma y dijo fríamente. Trébol, un pirata llamado Fernans no nos robó. Investígalo y, en un mes, tráeme su cabeza. Capítulo 30. Restricciones, fugas y llegadas tardías. Cayó la noche. La noche en Logueto 1 esta noche fue extremadamente oscura y lúgubre, tan oscura que los miembros de las pandillas de Logueto 1 se convirtieron en tortugas, sin atreverse a asomar la cabeza en absoluto. La noticia de la gran purga de Logueto 1 por parte de los piratas de Noé el mundo de Lampa ya se había extendido. Unos cuantos miembros ciegos de una banda provocaron a los piratas de Noé y poco después fueron descuartizados. La casa de subastas clandestina. Una expresión de terror distorsionada quedó congelada en el rostro de Lundo. Era un inútil, así que Noé lo envió a la muerte de un solo golpe, separándole la cabeza del cuerpo. Todo el proceso fue extremadamente rápido, y Lundo no sintió ningún dolor. Deberías estar dándome las gracias.
Noah estaba sentado en una silla, apoyando la barbilla en una mano, mirando fijamente la página que se actualizaba y que solo él podía ver. Asentamiento de batalla. Destrucción de una joyería subterránea, pequeña. Participantes. 93. Experiencia adquirida. Esgrima más 19, Taijutsu más 32, Haki de armamento más 16. Incrustación sincronizada. Yin, 97, Esgrima más 7, Taijutsu más 12, Haki de armamento más 6. Incrustación sincronizada. Loke, 95, Esgrima más 5, Taijutsu más 9, Haki de armamento más 4. Incrustación sincronizada. Nami, 90, Esgrima más 1, Taijutsu más 2, Haki de armamento más 1. Además de esto, hubo algunas otras batallas menores. Pero en estos registros de batalla, no se mencionaba que Kuro hubiera liderado a la gente para destruir la casa de subastas clandestina. Noa no pudo evitar pensar. Los acuerdos de batalla giran principalmente en torno a uno mismo. Mientras uno participe, habrá un acuerdo. Esto se divide a su vez en autogestionado y no autogestionado. Las batallas lideradas por uno mismo brindan más experiencia después del asentamiento. Además, el hecho de que los personajes con roles predefinidos participen en batallas donde uno de ellos no está presente también influye en si se puede adquirir experiencia. Kuro no tiene ningún personaje integrado aquí, por lo que no hubo resolución de batalla ni experiencia. Los resultados de las batallas que se desarrollaron ante sus ojos se obtuvieron después de la participación de Loke. Parece que en el futuro, al dejar que los subordinados luchen, será necesario incorporar un rasgo de carácter para maximizar las ganancias de fuerza. Ahora, Noah había obtenido otra ranura de inserción de personaje debido a la mejora de su Haki del Conquistador. Desafortunadamente, aunque hubiera querido regalarlo, ninguno de los piratas bajo su mando cumplía con los requisitos. De lo contrario, pasar a lo que pasara, Noah no le habría dado el puesto a Nami. En términos de relación costo-rendimiento, los piratas de Noé definitivamente tienen lo mejor en Kuro y Krieg. Uno aprendió por sí mismo el paso silencioso, el otro tiene una fuerza sobrehumana innata. Ambos son muy talentosos. Desafortunadamente, uno de ellos dos tiene una gran ambición, y el otro se vio obligado a regresar a la vida de pirata. Aunque Noé reprimió por completo a estos dos, impidiendo que tuvieran motivos ocultos. Pero al mismo tiempo, su lealtad no era alta. Hasta donde Noé alcanzaba a ver. Además de Jin, Loke y Nami, los cuatro chicos los hermanos Yaban, Pear y Hango le eran mucho más leales que Kuro y Krieg. Si estos cuatro cumplieron con el estándar de lealtad, Noah ciertamente no sería tacaño con las máquinas tragamonedas. Con un suspiro en el corazón, Noah hizo un gesto con la mano para que alguien trasladara esa preciosa silla roja a los aposentos del capitán. Salió a la calle. Nubes oscuras se cernían desde lo alto, y toda la ciudad de Loguetoun estaba impregnada de una atmósfera extremadamente opresiva. La crueldad de los piratas de Noé hacía temblar a la gente común. Sobre todo desde su aparición, el cielo sobre Loguetoun había estado ensombrecido desde el día. Aquel trueno aterrador había estado suspendido en el cielo, como un desastre natural, listo para caer sobre sus cabezas en cualquier momento. Al día siguiente, todos los miembros de los piratas de Noé abordaron el barco. Noé estaba de pie en la proa del acorazado Saber. En el puerto, un hombre envuelto en vendas de pies a cabeza fue trasladado en volandas. Noé. Smoker miró a Noé con los ojos rojos. Noah sonó levemente. Smoker, en lugar de descansar tus heridas, corriste hasta aquí para despedirme. No hay necesidad de ser tan educado. Confía en tu madre. Smoker realmente quería maldecir así. Acababa de despertar esta mañana y, mientras sufría un dolor insoportable, su ayudante le informó de que la gente de Loguetoun, el mundo de Lampa había sido completamente saqueado, mientras que los ciudadanos honrados permanecieron intactos. Esto dejó a un fumador con sentimientos muy complejos. Ya estaba al tanto del incidente en la sección 16 de la Marina en East Blue. Aquel lugar había sido destruido, y sintió una leve sensación de satisfacción en su corazón. Pero al mismo tiempo, conoció el terror que infundían los piratas de Noé. Lo más aterrador era el monstruoso ritmo de crecimiento de Noé. En su primer combate, el oponente lo había combatido hasta el punto muerto con una fuerza monstruosa y una poderosa destreza con la espada. Pero en poco más de medio mes, lo habían matado de un solo puñetazo, y ahora todo su cuerpo sufría un dolor insoportable. Cualquier movimiento, por mínimo que fuera, hacía que sus heridas se reabrieran. Semejante monstruo debe ser atajado de raíz. ¿Tienes miedo? Maldito. Rugió Smoker, ignorando sus heridas, y las vendas de su cuello y rostro se tiñeron inmediatamente de rojo con sangre.
Noé se burló. Smoker, eres demasiado débil. Tienes el poder de una fruta del diablo tipología, pero no sabes cómo desarrollarlo, y has dominado el haki de armamento, pero no sabes cómo perfeccionarlo. Lo más importante es que ni siquiera conoces el haki de observación. Eres demasiado débil, tan débil que ya ni siquiera puedes llamar mi atención. Las provocaciones no funcionan conmigo. Adiós. Noah saludó a Smoker, que temblaba de rabia, con las heridas reventando y convirtiéndolo en un charco de sangre. Entonces se dio la vuelta y rugió. Muchachos. Zarpen. Oh. En el mar, en el puerto de Loguetown, los vítores de los piratas eran fuertes y resonantes. Mar maldita. Smoker observa cómo los piratas de Noé se alejan, su visión se nublaba por el dolor insoportable. Antes de desmayarse, las palabras burlonas de Noah se clavaron en su cerebro como agujas de acero, pero también sembraron profundamente en el fondo del corazón de Smoker una semilla llamada hacerse más fuerte. Parecía haber abusado demasiado de la fruta 1-1. Pasó otro día. Loguetown había recuperado sus habituales días soleados. Pero sin la sombra de los piratas de Noé, otras tripulaciones piratas olieron el aroma y enseguida se abalanzaron sobre ellos. Sin embargo, después de todo, se trataba de Leas Blue. Los piratas más poderosos o bien siguieron a Noé o fueron eliminados al principio por algún viejo marino. Ahora, los piratas de Pocahontas querían aprovechar esta oportunidad para saquear Loguetown, pero fueron rechazados paso a paso por los marines allí apostados. Entre ellos, una joven de bello rostro empuñaba un sable reglamentario de la marina y derribó a un pirata en 2 o 3 movimientos. Sin embargo, parecía un poco descuidada y no se percató de que un pirata despreciable se aprovechaba de su distracción para atacarla por la espalda con una gran espada. Tashigi, cuidado detrás de ti. Gritó un marino en señal de advertencia. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El pirata despreciable sonó horriblemente y dijo: vete al infierno, mocoso. Morir, es algo que vosotros, escoria, deberíais hacer. Una voz apareció de repente. Alguien miró hacia afuera. A lo lejos, en el puerto, se veía un enorme buque de guerra con proa en forma de cabeza de perro y el emblema del cuartel general 3 en la vela. Antes de que llegara el buque de guerra, una figura borrosa ya se había elevado hacia el cielo. Un puño simple, sin adornos y enorme descendió del cielo, golpeando al vil pirata que se acercaba sigilosamente a Tashigi enviándolo a volar. Al ver su cuello y su cabeza girados en un ángulo de 180 grados, probablemente ya no tenía salvación. Jajaja. No esperaba encontrarme con piratas nada más llegar. Parece que mi momento fue perfecto. Garp, con su disfraz de cabeza de perro, se rió a carcajadas. Miró a los numerosos piratas y dijo: ¿quién es Noé? Destaquen ante el viejo y tal vez sea un poco más indulgente con ustedes. Capítulo 31. Los pensamientos de Kuro Marineford, Marineford. En el despacho del almirante de la flota, Sengoku sostenía un Denden Mushi y rugía de ira. Maldito Garp. Podrías haber sido más rápido. Si no hubieras ido a comprar esas malditas rosquillas, quizás habrías atrapado a Oe. ¿Cómo pudiste dejar que todos escaparan? El Denden Mushi rió a carcajadas con expresión indiferente. No te enfades, Sengoku. ¿Quién se lo esperaba? Creo que ese tal Noah es bastante sensato. Solo persiguió a esos canales y no lastimó a ningún ciudadano común. ¿No es eso algo bueno? Bien, mis pasteles. Sengoku escupió sobre el Denden Mushi. El Denden Mushi mostró una expresión de impotencia que no coincidía con la de Garp, pero rápidamente volvió a adoptar la expresión de Garp. Imitando a Garp, el Denden Mushi dijo: no te enfades. Ya se han escapado, y quién sabe dónde estarán ahora. Compré unas rosquillas y galletas de arroz en Loguetown. Te traeré algunas. Las galletas de arroz de Loguetown tienen un sabor muy especial. Seguro que te encantarán cuando las pruebes. ¿Quién quiere comer eso? Rugió Sengoku, con el rostro ensombrecido por la rabia. Bien, si no los quieres. Garp se hurgó la nariz. Sengoku resopló con frialdad. Tráeme más de esas galletas de arroz. Tras dar su opinión, Sengoku finalizó la llamada con Garp. Sengoku bajó la mirada hacia los carteles de recompensas que tenía sobre su escritorio, sintiendo que le venía un fuerte dolor de cabeza. El Eas Blue, conocido como símbolo de la paz, ha producido este año 2 piratas extremadamente peligrosos. Uno de ellos era Puño de Fuego Porgas de Ace, quien acababa de rechazar una invitación para unirse a los Shichibukai. El otro era Fernance Noah, quien había aniquilado una rama de la marina, restringida por completo a los marines en Loguetown y casi mata a puñetazos a Smoker en el proceso.
Según informes de Ash Blue, allá donde va Fernance Noah, se acumulan nubes oscuras y tormentas eléctricas. En Loguetown, incluso provocó una enorme cantidad de relámpagos, como un desastre natural. Sengoku reflexionó. Un tipo tan peligroso, que dominaba el haki de armamento, poseía una habilidad desconocida de fruta del diablo y era un espadachín capaz de realizar tajos voladores, no podía tener una recompensa demasiado baja. Esto también evitaría que los marines comunes arriesgaran sus vidas. 3 días después. En algún lugar de East Blue. Tras haber zarpado de Loguetown durante los últimos 3 días, Noé ofreció inmediatamente un banquete y repartió el botón en el acto. ¿Cuánto falta para la próxima isla? Noah estaba sin camisa. Su cuerpo, que parecía algo esbelto cuando estaba vestido, revelaba músculos firmes y poderosos, con el sudor goteando por ellos una vez que se quitó la camisa. No tenía nada de la corpulencia propia del culturismo. Cada centímetro de sus músculos estaba perfectamente proporcionado. Noah lanzaba sus puñetazos con movimientos estándar y meticulosos. Con un solo puñetazo, el aire frente a él vibró con un estruendo ensordecedor. Sus puñetazos no eran rápidos, pero cada uno de ellos era increíblemente fuerte y sólido. Detrás de Noé se encontraron Rock, Pear y otros oficiales de bajo rango y capitanes de los piratas de Noé. Desde que comprendió el puño vacío del Kawara Seiken del karate hombre pez, Noah no se había guardado nada. Mientras algún pirata bajo su mando quisiera aprenderlo, él se lo enseñaría. Sin embargo, hasta ahora, solo Rock, de entre todos los piratas de Noé, poseía este talento. No era que Jin y Kuro no pudieran aprenderlo, sino que simplemente no les convenía. Jin era un experto en el uso de tonfas y actualmente estaba entrenando su haki de armamento en otro barco. Kuro y Krieg también se entrenaban individualmente. Para entonces, ya podía percibir vagamente la presencia del haki de armamento, pero aún les faltaba un paso para poder condensarlo en sus manos. Por este motivo, ambos envidiaban profundamente a Rock. En su opinión, Rock simplemente había tenido suerte al unirse a los piratas de Noé antes que ellos. Pero tras comprender el haki de armamento, su fuerza había crecido a pasos agigantados, hasta el punto de que sentían que Rock estaba a punto de alcanzarlos. Esto los obligó a ambos a recordar el día en que Noah les enseñó el haki de armamento. Sobre todo Kuro. Era muy inteligente. Lo suficientemente inteligente como para reconocer su situación actual. Dentro de los piratas de Noé hoy, el capitán La Fuerza de Noé era la más insondable. Jin, uno de los oficiales de alto rango, inspiraba admiración y terror. Con un solo golpe certero de su tonfa de cabeza redonda, Krieg cayó de rodillas en el acto. La otra oficial de alto rango, la genial navegante Nami, gozaba del profundo favor del capitán, hasta el punto de que incluso Jin, el comandante en jefe de combate y también oficial de alto rango, tuvo que protegerla. Aparte de estos tres, cuyo estatus era claramente superior al de todos los demás, los siguientes en la fila eran los tres oficiales de bajo rango. Él mismo, Krieg y Rock. Debajo de ellos se encontraban capitanes de escuadrón como Hango, Pear y los hermanos Yaban, quienes tenían muchas posibilidades de convertirse en oficiales de pleno derecho. Kuro se consideraba inteligente y estaba cansado de tantas peleas y asesinatos, pero no tenía más remedio que hacerlo. Dentro de la cabina del antiguo barco de los piratas del Gato Negro, las paredes estaban selladas con gruesas planchas de acero, cubiertas de marcas de garras entrecruzadas. Kuro jadeaba con dificultad, el cabello empapado de sudor de su frente goteaba por sus mejillas, deslizándose desde su mandíbula hasta el suelo. Shakushi era su movimiento definitivo, un as bajo la manga que había perfeccionado tras dominar el paso silencioso. Quería volverse más fuerte. Mientras dominaba el haki de armamento, también necesitaba obtener un control total sobre esta técnica, en lugar de que fuera un ataque aleatorio e indiscriminado. Con este fin, Noé había encargado especialmente esta habitación para que él pudiera practicar shakushi. No puedo seguir así. Tras recuperar el aliento, Kuro respiró hondo y exhaló con fuerza. Una expresión de lucha cruzó el rostro de Kuro. Se quitó su arma, la garra de gato de 10 espadas, y salió del camarote con expresión cansada, recibiendo la brisa marina en la cubierta. Miró hacia el buque insignia, donde no acababa de terminar una serie de golpes y estaba descansando. Nami le entregó furiosa un vaso de jugo de naranja a Noah. Desactiva tu habilidad. Me dificulta observar los cambios climáticos. Noah lo tomó y se lo bebió de un trago. ¿Qué hay que observar sobre el clima de East Blue? Ya nos preocuparemos de eso cuando lleguemos a la Grand Line. HMPH. Nami resopló fríamente pero no dijo nada más.
Justo encima de ellos era un poco difícil, pero aún así apenas podía distinguir los cambios mirando al cielo que tenía delante. Simplemente le molestaba que eso aumentara su carga de trabajo. La siguiente isla es la isla Mera Mera, que tiene un país llamado Reino Mera Mera. Es una nación aliada del gobierno mundial. Una vez que atravesemos esta nación aliada, a nuestra velocidad actual, tardaremos unos 5 días más de navegación en llegar a la montaña inversa, dijo Nami. Reino Mera Mera, Noa no sabía mucho sobre este país. No apareció en la historia original, pero no importaba. Ya que iba a ir allí de todas formas, bien podría saquearlo. Dado que eran una nación aliada del gobierno mundial, deberían ser bastante ricos. Tras devolverle el vaso a Nami, Noa reanudó su práctica de boxeo. En ese preciso instante, una vaca de noticias, presa del miedo, voló hacia ellos desde delante, mirando ansiosamente a izquierda y derecha. Los ojos de Nami se iluminaron y saludó con la mano. Por aquí, por aquí. Noé le echó un vistazo, pero no le prestó mucha atención. Era solo una noticia de Ko. Sin embargo, que este individuo volara hasta aquí bajo nubes oscuras y tormentosas que parecían a punto de descargar un rayo en cualquier momento, hacía preguntarse si se trataba de una actuación increíblemente profesional o si simplemente valoraba más el dinero que su propia vida. Nami gastó 80 vallas para comprar un periódico en el News Co., que venía con los últimos carteles de recompensas como obsequio. Su intención era ver qué estaba pasando últimamente en los yeguas, pero se encontró con las palabras piratas de Noé impresas en el titular principal de Leas Blue. El rostro sereno de Nami se congeló. Cuanto mayor era la exposición, más peligrosos eran los piratas de Noé. Ella prefería la seguridad a la fama. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara larga? Preguntó Noah mientras golpeaba. Nami dijo con rostro amargo. Esto es malo, Noé. Tu recompensa se ha duplicado. Capítulo 32. Calamidad. ¿Qué? Aumentó la recompensa del capitán. Los ojos de Rock se abrieron de par en par al instante. Ignorando su práctica de puñetazos, caminó directamente hacia él. Su voz no era suave, y su voz casi de grito fue escuchada por todos los piratas de Noé. Los ojos de Kuro parpadearon mientras saltaba directamente al barco principal, mientras que Krieg también subió a su antiguo barco. Muchos otros piratas también se habrían agolpado a bordo, de no ser porque el barco necesitaba ser dirigido y vigilado. Noé no dijo nada al ver esto. En alta mar, el botón del capitán de una tripulación pirata era la fachada de toda la tripulación. Rock tomó el cartel de recompensa de la mano de Nami, tragando saliva con dificultad como si sostuviera un tesoro invaluable, y se lo mostró a todos. Todos miraron primero la imagen del cartel de la recompensa. Mostraba a Noé liderando a sus piratas mientras caminaba hacia Logueto con un andar majestuoso, irradiando una inmensa dignidad en cada movimiento. Entonces bajaron la mirada. Calamidad. Fernandes Noah, extremadamente peligroso, recompensa. 139 millones de berries. Kuro murmuró en voz baja. Había aparecido la persona con la mayor recompensa de Leas Blue. Calamidad. Los ojos de Rock brillaron mientras miraba a Noah. Capitán Noah, tu nuevo apodo es tan dominante. Calamidad. 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 Los piratas inmediatamente vitorearon. El sonido sacudió el mar, provocando que el agua se ondulara. Nami se cubrió el rostro. Con una recompensa tan alta, sin duda será el objetivo de un gran número de marines. Pero al ver lo emocionados que estaban los piratas, no pudo más que sonreír con impotencia. Nami le entregó a Rock los carteles de recompensa que aún tenía en la mano. Aquí tienes algunos carteles más. Son tuyos. Nami sintió cierto alivio. Por suerte, no tenía ninguno, de lo contrario no se atrevería a alejarse de los combatientes de alto rango en la nave en el futuro. Ábrelas y échales un vistazo, le dijo Noé a Roca. Roca. Primero, mientras Noah observaba con una expresión de asombro y confusión en el frente, Rock volvió a colocar el nuevo cartel de recompensa de Noah en su habitación antes de marcharse. Esta vez, había más carteles de recompensa por los piratas de Noé que antes. Hombre demonio Jin, recompensa. 34 millones de berries. Kuro de los 100 planes Kuro, recompensa. 28 millones de berries. Lanza de batalla Don Krieg, recompensa. 25 millones de vallas. Barba sangrienta Roca, recompensa. 21 millones de vallas. Muro de hierro Perla, recompensa. 15 millones de vallas. Hipnotizador. Jango, recompensa. 14 millones, 500 mil vallas. Gato salvaje Sham, recompensa. 9 millones de vallas.
Gato salvaje Butchie, recompensa. 9 millones de vallas. Un total de 8 carteles de recompensa, que representan el alto nivel de poder de combate de los piratas de Noé, además de Noé. Incluso los más humildes, los hermanos Nyavan, tenían recompensas individuales de 9 millones de berries. Esto hizo que los dos hermanos sonrieran de oreja a oreja. Aunque estaba contento, Krieg frunció el ceño y miró a Kuro. ¿Por qué su recompensa era menor que la de Kuro? Claramente, él fue quien fue a reprimir a los marines en Logetorun. Kuro se ajustó las gafas con indiferencia. Con la publicación de los carteles de recompensa y el aumento considerable de la misma, su corazón se sentía aún más dividido. Debería realmente. Todos. De repente, Noé habló. Todos lo miraron. Para celebrar nuestra creciente fama, celebraremos un banquete. Disputa O. Los piratas vitorearon de inmediato. La vida en el mar era mayormente aburrida, y solían ser entrenados activamente por Noé. Aunque esto podía mejorar su fuerza y aumentar sus esperanzas de sobrevivir a las batallas, al fin y al cabo, eran piratas, y aún así, la opresiva nube oscura que Noé mantenía constantemente sobre sus cabezas con su habilidad seguía presente. La razón por la que siempre podía mantener su vitalidad en ese tipo de vida era porque Noé organizaba banquetes siempre que no tenía nada más que hacer. Lo más importante es que Noé corrió con todos los gastos de los banquetes él solo. Con las manos en las caderas, Nami le susurró al oído a Noah. No necesitamos celebrar banquetes con tanta frecuencia, aunque saqueamos mucho en Logetorun. Antes de que pudiera terminar, Noah sonrió y dijo. El dinero no es más que un montón de papel si no se usa. Además, si nos quedamos sin dinero, simplemente saquearemos más. Somos piratas, Nami. Nami sonriendo con impotencia. Es cierto. Logetorun. Smoker, con todo el cuerpo aún envuelto en vendas, miró los carteles de recompensa de los piratas de Noé que le había traído su ayudante, y la sangre comenzó a brotar de su cuerpo una vez más. Mar maldita. Definitivamente te arrestaré. Smoker rugió, mientras su corazón comenzaba a decidirse a intensificar su entrenamiento. Desde que comió una fruta del diablo de tipología, había hecho lo que quiso, confiando en su habilidad. Ni siquiera el hecho de haber sido degradado a Logetorun para calmarse le molestó en absoluto. Con una habilidad logia que lo protege, ¿qué Rokusiki, qué Anki, cómo podrían ser tan útiles como esto? Pero el único puñetazo de Noah había destrozado todo su orgullo. Solo esas tres grandes palabras, demasiado débil, seguían resonando en su mente. Grand Line. Baltigo, la isla de la arcilla blanca. Este era el cuartel general del ejército revolucionario. Un joven apuesto y rubio le entregó el último cartel de recompensa al líder del ejército revolucionario, Monkey D. Dragon. Señor Dragón, lo que usted deseaba ha llegado. ¿De verdad merece este hombre su atención? Dragón tomó el último cartel de recompensa y disgustó. Sí, este hombre es muy peculiar. Con su ambición, una vez que entré en la Grand Line, probablemente pondrá el mundo patas arriba.